Regresa La Quinta Esquina, la cita con la actualidad política y social de la provincia de Valladolid. Y vamos a hablar hoy de nuestra provincia, de uno de los municipios más importantes, concretamente de Medina del Campo. Me acompañan, como suele ser habitual en esta mesa de debate, Florencio Carrera, director de Es Radio Castilla y León y de la 8 Valladolid. Bienvenido, Florencio. Muchas gracias, buenas noches. Y también Pablo Lago, director de Diario de Castilla y León El Mundo. Pablo, bienvenido. Hola, buenas noches. Yo les decía que vamos a hablar de Medina del Campo porque hoy está con nosotros su alcalde, Guzmán Gómez, alcalde de Medina del Campo. Bienvenido a La Quinta Esquina. Buenas noches, Óscar. Muchísimas gracias por recibirnos aquí. Lleva ya aproximadamente 16 meses en el cargo, desde hace 3 con más estabilidad, gracias a un pacto de gobierno con otra formación, con Medina primero. ¿Cómo valora estos 16 meses en el cargo? Bueno, pues han sido 16 meses muy complejos, ¿no? Los primeros 13 meses han sido difíciles, tanto en cuanto a la gobernabilidad en minoría se hace difícil, y los últimos 10 meses pues han sido muy complejos también, sumados con la pandemia, ¿no? Han sido meses tremendos en los que hemos tenido que vivir situaciones nunca vistas y nunca esperadas, pero desde luego que desde que hemos firmado ese pacto con Medina primero, pues la estabilidad ha llegado al ayuntamiento, hemos sido capaces de tomar decisiones necesarias para Medina y sobre todo beneficiosas para la ciudadanía. Yo creo que eso es lo más importante, lo más relevante y sobre todo pues, lo que más nos puede enorgullecer como políticos, que nuestra acción y nuestro trabajo diario repercuta en la ciudadanía de una manera positiva. ¿Por qué se firmó ese pacto hace 3 meses y no al comienzo de la legislatura? Era algo necesario y que estábamos abocados a ello los dos grupos. Yo lo había manifestado así en varias ocasiones, lo había hablado claramente con la portavoz de Medina primero, que estábamos obligados a entendernos, ¿no? Las elecciones tuvieron ese resultado, los ciudadanos quisieron que el Ayuntamiento de Medina del Campo estuviera representado en esa proporción y por lo tanto nosotros debíamos de ser responsables y debíamos de acometer nuestro trabajo como así nos lo exigen y nos lo piden, y más en una situación tan trágica como la que estamos viviendo en los últimos meses. Por lo tanto, pese a que se ha intentado a lo largo de toda la legislatura, incluso de manera previa a la propia investidura, pues no se había conseguido, ¿no? Yo creo que también pues la propia pandemia ha hecho que lleguemos a ese acuerdo porque veíamos necesaria esa gobernabilidad, veíamos necesaria esa responsabilidad de tomar decisiones y sobre todo, pues dada la situación, era de obligado cumplimiento, ¿no? Que los políticos en este caso pues llegáramos a un acuerdo, a un consenso, fuéramos mucho más flexibles y hagamos, aunque sea más tarde, lo que teníamos que haber hecho antes. Pablo, Florencio. Hablaremos de Medina, pero hablaremos, usted lo ha dicho durante su intervención, constantemente de la situación real que hay, que es la situación del virus, que lo invade todo, incluido la política, aunque la política no parece todavía en ocasiones darse cuenta de la situación, de la gravedad. Su municipio estuvo confinado, fue uno de los primeros que se cerró perimetralmente. La Junta de Castilla y León ayer decidió el cierre de la comunidad. El virus está inmerso por todos lados, por Valladolid, por Medina del Campo, por Laguna, por Arroyo, creciendo. Está dentro, lo tenemos dentro, es decir, no podemos cerrar la comunidad, pero no es como en marzo, que queríamos protegernos del foco que había en Madrid. Ahora ya lo tenemos dentro y se expande. Usted estuvo confinado y además le desconfinaron, pese a que los datos no decían que había que desconfinar Medina, estaba muy por encima, estaban en los 700 cuando se desconfinó Medina, en el índice, pero Medina ha ido bajando. Hoy el índice está en 448 casos frente a los más de 700 que hay de media en Castilla y León, que está por encima todavía ligeramente de la media de España, Medina. Usted se plantó ante la consejera y le dijo que se acababan esto de las bromas de cerrar porque sí o no cerrar porque sí. La prueba fue que Medina se abrió y Medina bajó la incidencia. El resultado es que Salamanca, León, Palencia, otros lugares, Miranda de Ebro, siguieron cerrados y la incidencia siguió subiendo de forma descomunal. Le pregunto cuál es la receta y le pregunto además la receta, primero que me alargue, se cierra la comunidad pero no se cierran los municipios, con el riesgo que supone que la gente de las ciudades acuda a este Puente de los Santos a los pueblos y se lleve el virus que hoy está en las ciudades, como en marzo estaba en Madrid, en la capital, y se lleve el virus al medio rural donde el virus no está extendido.
Lo digo porque usted no es alcalde de un pueblo, pero es alcalde de una cabecera de comarca muy importante en Valladolid. Mire, tenemos que partir de la base que nadie entiende absolutamente nada del virus. El virus es incontrolable, lo hemos visto, ni siquiera las mejores y mayores potencias mundiales son capaces de contener esta pandemia. Ni siquiera pues, todos esos grupos de expertos a nivel nacional han sido capaces de proponer, o al menos no se han tomado esas soluciones a nivel nacional, ¿no? Todo el mundo tiene mucho miedo a un confinamiento. Sería tremendo para la economía de nuestro país, evidentemente para la economía de nuestra comunidad autónoma, y por lo tanto yo entiendo que se toman las medidas en base a las necesidades, pero también en base a un orden, a un rigor y a una responsabilidad política. Yo entiendo que se intenta preservar, ante todo, la salud pública, pero sin destruir absolutamente toda la economía, tanto de un país como de una comunidad autónoma. Lo que pasa es que esto es complementario, y si sube la economía, por desgracia sube el virus. Lo que es bueno para la economía, que es la sociedad, es que haya gente por la calle, que la gente consuma, que tengamos una vida como la que teníamos anteriormente, precisamente es lo que es el detonante para que el virus se propague con más rapidez y con más facilidad. Por lo tanto, las dos cosas es imposible: cuidar de la salud y cuidar o evitar que se propague el virus y mantener la economía activa es totalmente imposible. Entiendo que se van tomando medidas proporcionales, medidas en base a las necesidades, pero es que la situación sanitaria en las zonas básicas pues va siendo incontrolable, y sobre todo va siendo pues, algo primordial y que por lo que tenemos que mirar todos, ¿no? que es la salud. Entonces, poco a poco se va restringiendo esa economía, esa actividad, esos movimientos que a todos nos afectan, pero que al fin y al cabo pues yo creo que es a donde vamos a llegar, ¿no? Porque vemos que esto es imparable. Con respecto a lo que usted hacía referencia de la movilidad, yo no voy a entrar en datos hoy aquí, ¿no? Pero desde luego que en Medina del Campo hemos sido capaces de mostrar lo mejor y lo peor también, porque habíamos tenido una situación muy buena a lo largo de todo el verano, prácticamente no teníamos casos en Medina del Campo, pero la realidad es que a finales, finales de agosto, principios de septiembre, tuvimos un repunte muy importante, ¿no? Y pasamos de estar en una situación muy buena a estar en una situación crítica, una situación muy mala. Por lo tanto, cuando yo tuve conocimiento de las intenciones de la Consejería, no pude hacer otra cosa que colaborar con ellos y ponernos como ayuntamiento a disposición de la propia consejería. Esto fue trasladado a todos los grupos políticos, y yo quiero agradecer desde aquí, ¿no? a todos los grupos políticos que apoyaran esa decisión, que hayan apoyado en todo momento esa colaboración del ayuntamiento hacia la consejería, y desde ahí hemos sido muy contundentes en todas las medidas, hemos sido muy contundentes en trasladar un mensaje claro a la población de la gravedad en la que se encontraba Medina. Y hay una cosa muy importante también: la población ha sabido entender y ha entendido perfectamente la situación en la que se encontraba Medina, que era crítica, y se ha quedado en casa y ha evitado mucho los contactos sociales, y eso ha hecho que en 15 días hayamos sido capaces de bajar los datos de una manera drástica, ¿no? Es lo que queríamos y lo que pretendíamos todos. ¿Y qué le parece, lo que le preguntaba, qué le parece como alcalde de cabecera de comarca, que se cierre la comunidad para que no vengan los madrileños? Porque es así, para eso se cierra la comunidad, del Puente de los Santos y el puente de la Almudena, que es el puente que viene siempre. Digo, porque la cosa hay que llamar por su nombre. Y sin embargo, no se evite que los urbanitas de la comunidad, los ciudadanos de las capitales, de las ciudades, vayan al medio rural, vayan a desembarcar. Porque mire, le voy a decir una cosa: la gente que va a ir a desembarcar para saltarse el toque de queda. Vamos a hablar también con claridad, porque el toque de queda a lo mejor se puede controlar en las ciudades, pero los pueblos, ¿quién controla el toque de queda? ¿Tenemos guardias civiles suficientes para...? Si no tenemos guardias civiles ni siquiera para controlar lo mínimo. Es decir, la gente, ¿cómo se va a controlar el toque de queda? Por ejemplo, si de repente de las ciudades hay un éxodo y desembarcan en los municipios. Insisto, con el riesgo que hay tan grave de que el virus se extienda por el medio rural.
Sí, efectivamente, puedo estar totalmente de acuerdo con lo que usted manifiesta, pero si bien es cierto que la población que se puede mover dentro de una provincia, desde la ciudad al medio rural, se mueve con una asiduidad, tiene una ligazón, una relación con ese municipio y por lo tanto pues va a su segunda residencia, y entiendo que es conveniente que haga una vida como la que puede hacer en la ciudad, pero con cierto margen de maniobra, salir a pasear al campo, salir a pasear por unas calles que quizás no estén tan colapsadas como las de la capital, etcétera. Sin embargo, toda la población que puede salir de Madrid, no toda esa población va a seguir la vida, esta vida que hemos hablado ahora, ¿no? Sino que también va a haber mucho turismo, va a haber personas pues, que continúen yendo a los restaurantes o a los bares o a otros lugares y que se condensen allí mucho más número de personas, ¿no? Y precisamente es lo que se intenta evitar, aunque esto paralelamente provoque una crisis mayor todavía que la que tenemos en el sector de la hostelería, del comercio y de la empresa. Pero por eso decía anteriormente, ¿no? Es paradójico, pero es así. Lo que es bueno para la economía, por desgracia, es bueno para que se propague el virus. Entonces, es imposible que si tomamos medidas que económicamente son positivas, se vaya erradicando el virus. Es algo que es muy difícil de controlar, lo estamos viendo a todos los niveles y por desgracia todas las decisiones que se tomen van a ser negativas, pero yo entiendo que la de preservar la salud pública tiene que ser la primera, porque a todos nos afecta. El confinamiento viene, el confinamiento viene. El confinamiento viene, el derecho. El Mundo de Castilla y León ha publicado esta mañana en UEF en primicia que la consejera ya lo ha pedido para el 15 de noviembre, el confinamiento de la comunidad, en el caso de que no remitan el contagio. Es triste, pero lo que yo les decía, a mí confinamiento domiciliario, hablo. Sí. A mí me da muchísima pena ver los negocios tal y como están. Es muy triste ver las calles vacías, pero es más triste perder a un ser querido. Es más triste perder a un hijo, a un padre, a un hermano, a un amigo, y lo estamos viendo, a todos nos está afectando ya. Uno de los datos que se maneja a la hora de tomar las decisiones, que manejan las diferentes administraciones, es la ocupación de camas hospitalarias. Medina tiene un hospital comarcal. ¿Cuál es la situación? Han pasado de estar confinados a desconfinamiento, y bueno, ahora tiene buenos datos. ¿Cuál es la situación en el hospital y cuál es el nivel de preocupación que tiene usted como alcalde sobre la situación? Incluyendo un brote que ha saltado hoy, sí. Parece ser. No lo iba a decir yo, pero ya lo ha dicho usted. Pues tendría que decirlo usted, que va a ser alcalde. Me gusta ser precavido y no me gusta dar las noticias cuando no salen de mi casa y cuando no es mía la competencia, sí, precisamente. Ya has conocido eso. Sí, pero bueno, como ya lo ha dicho usted, mi preocupación es máxima, pero es máxima, ha sido máxima en verano, máxima cuando hemos tenido ese pico tan alto y cuando hemos descendido de casos, ¿no? Yo creo que no podemos bajar la guardia. Desde el Ayuntamiento seguimos manteniendo todas y cada una de las medidas que hemos ido llevando a lo largo del mes de septiembre, que es cuando peor hemos estado, y pese a que ahora Medina está mucho mejor, por ejemplo el Medina urbano que el Medina rural, desde el Ayuntamiento, como decía, seguimos manteniendo todas esas medidas preventivas sin bajar la guardia. La situación del hospital había mejorado, pero con este brote va a hacer que se complique todo, porque ya no vamos a ser capaces de descender. El descender de casos y el aumentar camas vacías, por así decirlo, va a ser muy complejo, porque en un momento en el que el resto de la población, el resto de municipios van a mejor, tú puedes notar una mejoría, pero cuando tu entorno no es bueno, es muy difícil después descender, porque al final esto es algo general, es algo que las personas de los municipios de nuestra comarca pues mantienen una relación directa con Medina del Campo, ¿no? Por lo tanto... Pero ¿cómo es posible que surja un brote? A ver, ¿cómo se le puede pedir desde las autoridades sanitarias un rigor constantemente a los ciudadanos? ¿Y cómo es posible que surja? Porque es el quinto brote, si no me equivoco. Medina, el Hospital de Medina, tiene dependencia del Río Ortega, ¿no? A nivel gerencial. El clínico. Y todavía es el quinto brote que surge en el verano en el Río Ortega, ahora en Medina, y todavía no ha emitido nadie, ni ha asumido nadie responsabilidades. Insisto, porque se le pide un rigor a los ciudadanos que parece insólito que no se aplique en los lugares que más protegidos deben estar, que es la sanidad y más un centro hospitalario, sobre todo por el riesgo que pones a los pacientes, pero también por el riesgo que pones a una muy deteriorada ya plantilla sanitaria, que desde tanto trabajo de tantos meses, la vas mermando. Eso supone que la plantilla, me imagino que muy escasa en el Hospital de Medina del Campo, va a quedar más mermada todavía con el brote. ¿Usted le han pedido alguna aplicación a
a la gerencia del Río Ortega, a la consejera, porque insisto, después de 5 brotes en este verano, yo no he visto dimitir a nadie. Mire, es cierto que siempre las cosas se pueden hacer mejor, ¿no? Siempre se puede trabajar de otra manera, siempre va a haber opiniones, va a haber discrepancias, pero yo entiendo que todas las decisiones que se toman con rigor, como decía anteriormente, y se toman con la mejor de las opciones y pues, la mejor intención, ¿no? Ya, pero no somos protestantes, ¿entiendes? La No intención somos- no cuenta, aquí no cuenta somos- en la política, empieza a contar ya Sí. la eficacia de las cosas. Ya presuponemos que se toman con buena intención. Imagínese que las tomaran con mala intención. Estoy de acuerdo, pero del mismo modo también somos personas, ¿no? Y no podemos exigir un nivel de prevención o de perfección a nivel laboral continuamente. Tenemos que recordar que el personal sanitario lleva muchos meses sufriendo, lleva muchos meses, pero no solamente sufriendo físicamente y haciendo horas, sino que psicológicamente también están afectados, ¿no? Yo creo que todos aquellos aplausos que hacíamos en marzo y en abril ahora se tienen que traducir también en comprensión, ¿no? Y a nivel político hay más de lo mismo, ¿no? Estamos en una situación que a mí personalmente me produce tristeza, ¿no? Ver el ambiente político que vivimos en las distintas administraciones, el ambiente que se respira en el Congreso de los Diputados, yo creo que no ayuda absolutamente nada. Los ciudadanos quieren ahora mismo que los políticos se avengan entre ellos, ¿no? Lleguen a acuerdos, a consenso, que dejemos de pegarnos entre nosotros y empecemos a buscar soluciones. Si a esto le sumas el desconocimiento que hay y le sumas pues todas las discrepancias y que si miras por la economía dejas de mirar por la salud, y si miras por la salud echas abajo la economía, pues el término medio en este caso no existe. Quizás si le decimos eso de la comprensión al alcalde de Pedrajas de San Esteban tenga otra visión un poco distinta de lo que es la comprensión a día de hoy con los políticos y con las decisiones que se están tomando en algunos municipios de nuestra provincia, porque él, por ejemplo, no está para nada de acuerdo con muchas de las decisiones que ha tomado la consejera de Sanidad, Verónica Casado. A mí me gustaría ahondar en ese brote que nos decía del hospital, por lo menos para que la gente lo sepa. ¿Qué datos tiene usted de cuál es la afección de ese brote? ¿Qué es lo que le han explicado? ¿Cuántas personas están afectadas? Bien, pues ahora había más de 30 personas, entendemos, afectadas. Madre mía. Por los datos que a mí me han llegado, creo que quizás no sean oficiales, ¿no? Pero pues, la No, situación... ya intentará la gerencia tapar los datos y No, los yo contagios, entiendo- que es a lo que 30 le casos. gusta. Yo entiendo, señor Lago, que la gerencia no va a intentar tapar nada, Usted ¿no? entienda lo que quiera Sí, entender. evidentemente es mi opinión y yo quiero pensar y estoy Pero seguro... el discurso este del buenismo que nos trae usted No. aquí, no, tampoco crea usted que encaja mucho en la calle. La calle está muy desconcertada, está también, donde dice usted, claro, está al hostelero, hay que comprenderlo. No, es claro, que al hostelero hay que al hostelero, comprenderlo. precisamente. Porque Mañana, el hostelero en Medina del cierra. Campo, hay movilización de la hostelería. Hay cierre patronal durante una hora, entre las 12 del mediodía y la 1 del mediodía. Entre otras de las quejas que tiene la hostelería es que el toque de queda es demasiado pronto, a las 10 de la noche. Toque de queda que ha implantado la Junta de Castilla y León, sus compañeros de partido en el gobierno en coalición con Ciudadanos. Usted, alcalde de Medina del Campo, ¿cómo valora ese arranque del toque de queda? ¿Las 10 de la noche es una buena hora o tendría que ser más tarde, como reclama la hostelería de su municipio? Pues mire, yo se lo hice saber a la propia consejera, al propio vicepresidente y delante del propio presidente de la Junta de Castilla y León, ¿no? Trasladando así una petición de la hostelería. Entendemos que el toque de queda ahora mismo significa algo, pero hubiera significado mucho más en julio o en agosto, cuando los bares estaban obligados a cerrar a una hora y... No, pero no lo dijeron ustedes. Y las personas... Es que ustedes Yo van prediciendo sí lo lo dije. que van prediciendo. Yo sí lo dije. Yo sí no lo lo digo dije. por usted, no personalizo, pero van prediciendo lo que va pasando. Mire, bueno. el toque de queda, fíjese si no vale, se lo acabo de decir hace un momento. La consejera ya ha pedido al ministro el confinamiento domiciliario de la comunidad el 15 de noviembre. El toque de queda se ha decretado hace 4 días y ha quedado caducado en 4 días el toque de queda. Entre las cosas porque no hay más que ver lo que hace Francia para saber lo que va a hacer la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Cierre perimetral, vamos por modas y por arrastre. Pero claro, no nos digan ustedes ahora El que problema el es que toque no de queda había que mejoramos haberlo casos. dictado en julio, porque nadie nos dijo nada de eso. Sí, bueno, una cosa es que nadie nos dijera nada de esto y otra cosa es que algunas personas no hayamos manifestado nuestra opinión. Y quiero decir con esto, si cuando se cerraban los bares
la gente ya, ¿qué hacía por la calle? Pues se reunía en locales, se reunía en casas, hacía botellones, etc. Entonces, precisamente era lo que teníamos que haber intentado evitar y lo que ahora se intenta evitar. ¿Qué pasa? Que quizás llegamos tarde con esa medida, pero si tenemos un toque de queda en julio y en agosto, pues seguramente que también hubiéramos tenido movilizaciones y hubiéramos tenido quejas porque estábamos cohibiendo la libertad, ¿no?, de todas aquellas personas a las que les afecta, como las estamos teniendo ahora mismo las quejas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son decisiones muy difíciles que cuando miras hacia atrás y tienes 2 meses atrás, pues es muy fácil tomar decisiones porque ya has visto cómo han ido aconteciendo los sucesos, ¿no? Pero el momento de tomar las decisiones es muy complejo y es clave. Y yo no vengo aquí a dar un mensaje de buenismo. Todos los que me conocen saben que soy una persona clara y que me gusta ser autocrítico conmigo mismo y con mi partido, principalmente porque lo que intento es mejorar la situación en el municipio en el que estoy y mejorar la situación de mi organización, pero a la vez tengo que mostrar esa dificultad, ¿no?, que vivimos y que tenemos también las personas que participamos en política. Claro, la respuesta a la pregunta que le ha hecho Óscar sobre el toque de queda. Si defiende que sea a las 10 o más tarde, a las 12, como ha dicho pide que usted se ha expresado, la hostelería de su municipio. Yo siempre he dicho que lo importante no es la hora a la que se tomen las medidas, sino tomar las medidas oportunas en cada momento. Quiero decir que los contagios lo mismo se producen a la 1 de la tarde que a las 5 de la tarde que a las 10 de la noche. El momento es ahora. Le voy a contestar. El momento es ahora y hay un toque de queda. Y la hostelería dice que es demasiado temprano. Le voy a contestar. Yo creo, en mi opinión, podría ser perfectamente a las 11 o a las 12 de la noche. ¿Pero iba a mejorar esto mucho? Quiero decir, ¿a la hostelería le iba a mejorar mucho? Yo lo dudo, pero posiblemente entre las 10 y las 12 de la noche, posiblemente hubiera sido mejor, pero la gente tiene miedo a salir. La gente no va a los restaurantes no porque se cierren antes o se cierren más tarde. La gente tiene miedo a salir también y eso es fundamental. Pero usted que hace reflexiones más extensas. Bien, toque de queda a las 10 de la noche. Y mañana, 500.000 muchachos en las aulas de Castilla y León. 500.000 muchachos en aulas de 20 y pico personas. Un aula de 20 alumnos genera una media de 800 contactos semanales. Es un dato matemático, no es una opinión. Y los datos no se discuten. Claro, la pregunta que se hace de la gente es, en esta situación de medidas, se toman medidas que luego no son congruentes con el resto de realidades. Las universidades siguen, los colegios siguen, el transporte escolar sigue, los autobuses, los los chavales, atiborrados, los aviones, los metros, bueno, lo de los trenes ya, esto de que los trenes ya han decidido ya, esto es la teoría de Renfe ya, que es la más extraña, medio tren vacío y medio tren atiborrado de gente. Es ya los rocamores. Claro, la gente no entiende, usted entenderá que la gente no entiende estas cosas, porque claro, hay que poner también una comprensión, es decir, la hostelería es la más dañada de toda esta crisis con diferencia. Sector turístico, hostelero, restauración. Uno de los más. Tenemos también sectores como son las ferias y los congresos, las empresas que se dedican a estas cuestiones, feriantes, etcétera, esos han sido nulos. O sea, la facturación ha sido nula. De los coches eléctricos, de los caballitos, está ligado todo lo que es el sector turístico, hostelero, al que me refiero. Pero claro, no le están llegando ayudas, es decir, falta la comprensión política. Ese es un problema, falta la comprensión política de decir, usted tiene que cerrar, y dice, pero ¿y de qué cómo? Si es que el problema no es que me vaya a morir del virus, es que me voy a morir de hambre. Yo el otro día, hace 15 días, creo recordar que fue cuando se prorrogaron las medidas preventivas para Medina del Campo, continuaba apoyando a la Junta de Castilla y León con la decisión, pero a la vez pedía medidas no solamente preventivas y restrictivas, sino también de ayuda y de incentivo a la economía, porque eso es fundamental. Las administraciones públicas no podemos mirar para otro lado. Son épocas duras y lo son para todos, pero la administración tiene que estar ahí. Y del mismo modo que tú estás cohibiendo la libertad para trabajar a muchos negocios, tienes que ayudarlos de algún modo, tienes que incentivar a esa economía y al menos no permitir que haya familias pasando necesidades, como las vamos a tener dentro de muy poco tiempo, porque tenemos autónomos, tenemos empresarios que están asfixiados, están ahogados. Lo veíamos el otro día y se nos ponían los pelos de punta cuando veíamos llorar a un empresario que llevaba trabajando toda la vida y que estaba arruinado, ¿no? Eso es muy triste. Y las administraciones tenemos que ser contundentes, pero no lo tenemos que decir aquí en televisión o en un mitin o en un medio de comunicación. Tenemos que actuar y lo tenemos que hacer ya, porque la gente nos necesita. Alcalde, llevamos 20 minutos hablando sobre todo del gran problema que tenemos todos,
también Medina, Valladolid, Castilla y León, España, el mundo. En medio de esta situación que es absolutamente imprevisible, era imprevisible y que nadie contábamos con ella, ¿queda tiempo para hacer algo de política? Me refiero en cuanto a gestión, proyectos para Medina. ¿Hay tiempo para pensar en otras cosas? Por ejemplo, en esa ITV, que era una de las preocupaciones o aspiraciones que usted tenía, la residencia u otras cosas, ¿o todo se lo lleva el COVID? No, por supuesto que no, gracias a Dios. Hay vida y esperamos que al menos hay esperanza para seguir trabajando, y seguimos trabajando en paralelo. Quiero decir que el COVID es algo que siempre está en nuestra cabeza y por desgracia nos está quitando más tiempo del debido del que nos gustaría, pero por supuesto seguimos trabajando en otras acciones, ¿no? En Medina del Campo vamos a tener la oportunidad de poner alrededor de 1,5 millones en la calle a través de los remanentes, que por suerte vamos a poder gastar, parece ser, y yo creo que eso pues también va a ser un aliento, ¿no? Un aliento positivo para la ciudadanía, también para el ayuntamiento, y por supuesto no vamos a sentir esa frustración que tenemos todos los días, de levantarte a las 6:30 de la mañana, estar a las 12 de la noche todavía recibiendo y mandando WhatsApp, llamadas a cualquier hora, y que ese trabajo no se traduzca en algo positivo para la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, sí que paralelamente vamos a tener la capacidad, ¿no?, de realizar acciones. ¿Y qué ha avanzado? ¿Qué ha avanzado estos 16 meses esos proyectos? Algunos de los cuales he dicho yo. ¿Qué están haciendo? Vamos a ver. Además del 1,5 millones de euros que van a poner, entiendo, a disposición de los autónomos o de los hosteleros de Medina. El tema de la ITV es un tema que se ha abordado ya en numerosas ocasiones. Nosotros lo llevábamos en campaña, estuvimos trabajando con la Dirección General, con la Junta de Castilla y León, se solucionaron toda la problemática que solucionó en su momento toda la problemática que había con la Junta de Castilla y León, se habló con la empresa, se llegó a un acuerdo con la concesionaria, y la realidad es que en ese preciso momento, cuando teníamos que estar y aprobar unos presupuestos para la construcción de una nave en un suelo público y hacer una cesión de manía a una empresa que ofreciera puestos de trabajo, que ofreciera un buen servicio a Medina del Campo, pues no conseguimos los apoyos que teníamos que tener para aprobar el presupuesto. Eso es una realidad. Eso sucedió en diciembre, enero y febrero. En marzo nos llegó la pandemia, y la realidad es que a finales en el mes de junio, a finales de la pandemia, conseguimos aprobar un presupuesto, después de 3 años sin presupuesto, pero un presupuesto adaptado al 100% al COVID, un presupuesto que no nos permitía el realizar ninguna acción positiva que favoreciera a este tema, ¿no? Es un proyecto que siempre puede estar en mi mente, pero que ahora mismo veo mucho más lejos de lo que lo teníamos, ¿no? Precisamente porque la concesionaria termina esa concesión en el 2029 y cada vez son menos años los que le quedan para poder amortizar esa inversión. Entre otras cosas porque sus compañeros de partido en las Cortes de Castilla y León tampoco le han apoyado. La semana pasada ha habido una proposición no de ley para fomentar e impulsar esa ITV, eso tiene trampa. Y sus compañeros del Partido Popular y de Ciudadanos no han apoyado diligenciar que haya ITV en Medina del Campo. No, no es así precisamente, y discúlpenme y se lo voy a explicar. Los compañeros del Partido Popular y de Ciudadanos no han apoyado la PNL que presenta el Partido Socialista, que por cierto es la misma PNL que ya presentó hace unos años. Se les ha explicado por activa y por pasiva. Incluso yo invité a todos los portavoces del Ayuntamiento de Medina del Campo a tener una reunión con el director general de Industria, el cual les explicó todos los puntos y todas las situaciones que teníamos en Medina del Campo, y les explicó por qué a partir de ese momento, de esos meses y del trabajo que habíamos realizado, podíamos instalar una ITV en Medina del Campo, y se les explicó perfectamente que no se puede obligar a una empresa concesionaria a montar otra ITV cuando no supera los vehículos que tiene en el margen, ¿no? Por lo tanto, si se superaran esos vehículos, la Junta sí que podía obligar a la concesionaria, pero es que no se supera ese margen. Por lo tanto, estamos a disposición de la propia empresa, y la propia empresa nos solicitaba una colaboración, que era una cesión de suelo y de nave. A cambio, ella iba a hacer otra inversión millonaria, y por lo tanto entendíamos en ese momento que era necesario y que era un beneficio para Medina del Campo ofrecer ese servicio, que tenemos un parque móvil muy amplio, y también pues ampliar los puestos de trabajo. Seguramente esto de la ITV sea un tema apasionante, aunque yo no le veo la pasión, digo, porque... Pues yo sí. Pero el ciudadano de Medina del Campo que tiene que irse a Tordesillas o Arévalo a pasar la ITV... No, hay
empresas con 30, con 40 vehículos que tienen una persona solamente dedicada a pasar la ITV, porque la pasan cada 6 meses. Pero para dedicarle aquí media tertulia a no, la ITV, hagan ustedes la ITV. Escuche, con todo lo que he estado diciendo, ¿saben lo que tiene que hacer? Hacer ustedes la ITV. Voy a seguir intentando. Vale, pónganle esa pasión para hacer la ITV que necesitan los ciudadanos de Medina del Campo. Desde luego que la pongo. Y la residencia le voy a decir sobre algo tan sencillo como la ITV. Usted, es verdad que usted es alcalde de Medina del Campo, que es uno de los grandes municipios de Valladolid y de Castilla y León. Usted es más, usted es una figura emergente del Partido Popular, una figura con futuro en el Partido Popular, por eso hablamos de trascendencia política. No ponga gestos extraños, porque es verdad, y no lo digo yo, lo dicen los datos. Claro, una persona que gana elecciones tiene que ser futuro y emergente en un partido político, sea el Popular o sea el Partido Socialista. Si usted gana en Navarrey, que era su pueblo, y se lo llevan de fichaje a un pueblo que no es el suyo, como es Medina del Campo, que es el tercer municipio de la comunidad, y gana, pues imagino que su partido tendrá, vamos a ver, si uno golea al final, pues se lo con la guerra interna que tenía el PP en Medina del Campo. Evidentemente, es una figura emergente. Cuando digo una figura emergente, lo digo bueno porque ayer usted fue un poco el epicentro de ese gran proyecto, que a mí, por ejemplo, me parece un magnífico proyecto para los fondos de resiliencia, porque lo que hay que poner el foco es en todo el dinero que va a venir de Europa y no desaprovecharlo, que nos ha pasado, que se nos va a ir al final el dinero o se dedica a mamarrachadas, que es lo que normalmente lo dedican los políticos, a mamarrachadas. Han presentado ustedes un gran proyecto, que es un corredor agroalimentario para darle vida a 16 municipios, desde Toro hasta Cuéllar, cogiendo 3 provincias. Usted está en el epicentro. Medina del Campo, ahí tiene alguien que batallar entre Medina y Tordesillas, los dos, por ser un núcleo logístico importante, porque la estrategia lo dice. Lo es meramente y se está haciendo con desidia. No hay que desaprovechar estas oportunidades. Insisto, la zona entre Medina y Tordesillas debería aprovechar esto que está haciendo para ser un polo. Y ustedes tienen que asentar el futuro ahí, un futuro muy importante con esto de los fondos. No es baladí todo el tráfico que viene por aquí y el potencial que puede tener esta zona. Bien, 2 cositas. Quiero aclarar lo de mi pueblo o no mi pueblo, porque es que hay mucha polémica ya, cuál es mi pueblo y cuál no es mi pueblo. Soy una persona ciudadano del mundo, que ha vivido 25 años en Medina, aunque mi madre es de Nava del Rey. Estoy orgulloso de haber sido alcalde de Nava del Rey, haber trabajado con uñas y dientes, haber conseguido beneficios para Nava del Rey, y he ido a Nava del Rey toda mi vida, en los fines de semana, y he vivido en Nava del Rey, y estoy muy orgulloso de Nava del Rey, la quiero de corazón, y quiero de corazón a Medina. Creo que en este caso, si a 2 mujeres no se las puede querer a la vez, a 2 pueblos sí que se les puede querer a la vez. Es polígamo usted, no, municipalmente hablando. En municipios. Y en este caso he de darle la razón, ¿no? El proyecto presentado ayer, además, le voy a dar la razón en otra cosa, también con mucha ilusión. Tampoco se pase. No solamente pongo ilusión en la ITV, sino también en otros muchos proyectos, como la residencia, por ejemplo, a la que hacía alusión el señor Carrera. El proyecto presentado ayer en Medina del Campo es un proyecto ilusionante. No solamente para 16 municipios, sino también para muchos más municipios, porque la intención es que el proyecto se llame Espacio 602, haciendo alusión a la propia CL 602, a la propia carretera, pero cuando hablamos de espacio, hablamos de que este proyecto es ampliable, de que este proyecto no puede terminar con 16 municipios, tienen que añadirse a las 3 diputaciones, tienen que añadirse las empresas, tienen que añadirse otros muchos municipios que tienen una importancia relevante en el sector, ¿no? Y por lo tanto estar en parrilla de salida a la hora de poder conseguir esos fondos europeos. Y de hecho ayer, en la reunión mantenida con todos los alcaldes, es lo que se estuvo trabajando. La disposición es absoluta de los 16 municipios, también de los 3 presidentes de Diputación que acudieron al acto, y a los cuales pues no tendría sentido, ¿no? Que no estuvieran las propias diputaciones apoyando a los municipios, como siempre tienen que estar, y por supuesto el apoyo de la Junta, ¿no? La presencia del consejero en el día de ayer en Medina del Campo es fundamental y es de agradecer. Por lo tanto, ayer se marca, es un momento importante en el futuro, como usted bien decía, no solamente de Medina del Campo, evidentemente, sino de todo este proyecto, desde Toro hasta Cuéllar. Son 3 provincias y mucho por hacer, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en muchos ámbitos, como puede ser la formación, como puede ser la conectividad, como pueden ser las sinergias entre las propias empresas, el atraer a la empresa y a la industria auxiliar, ¿no? O sea, tenemos un potencial tremendo en el sector agroalimentario en todas estas zonas y tenemos que aprovecharlo. Usted ya tiene un pequeño polo en el polígono, un poco polo industrial, digo, del sector agroalimentario, porque mire,
la decadencia que ha tenido el sector del mueble, digo, por la importancia que tuvo en Medina, bueno, porque llega el colonialismo de IKEA, pero no hay IKEA que colonialice el sector agroalimentario y el sector del campo, que es lo más apegado al territorio. Digo que usted tiene un polo porque, hombre, tiene una gran empresa tractora allí, un par de empresas tractoras, Iber Snacks, y tiene Patatas Meléndez, que está construyendo la mayor factoría de patatas de Europa y es el mayor productor de patatas de Europa ahora mismo. Es decir, es la importancia de tener... Generan casi 1000 puestos de trabajo. De tener un tractor ahí, y digo, pues es el momento de cambiar el futuro de Medina hacia otro lugar, insisto, que yo creo que deberían trabajar unidos entre varios territorios como Medina y Tordesillas, y para mí ese proyecto que ustedes han presentado ayer es futuro. Por eso decía que no pueden terminar los 16 municipios, sino que se tiene que ampliar a más municipios que estén interesados y que tengan ese potencial. Por supuesto, este proyecto es compatible y complementario con el corredor atlántico, ¿no?, del que tanto se ha hablado en Medina del Campo, pero que tanto puede ayudar a nuestra zona, ¿no?, a la hora de exportar y a la hora, pues, de traer también productos a nuestras empresas. También se está haciendo un buen trabajo desde Medina del Campo y hay intenciones vía privada y también vía pública para que Medina pueda ser ese epicentro logístico a través del tren, que es algo importantísimo. No debemos de olvidar una cosa, que por mucho que avancemos, por muy modernos que queramos ser, vemos como lo que funciona sigue siendo lo de siempre. O sea, ahora nos estamos yendo a lo ecológico, vemos a las gallinas como ahora la moda es que tengan su zona, su espacio de recreo, de campo, ¿no? Que no se estresen. Y es lo que paga la gente. Es paradójico, pero la realidad es que los tiempos son cambiantes, ¿no? Y por lo tanto hay que estar, como decía, preparado. Siempre tenemos que tener un proyecto debajo de la manga para que, en cuanto sea el momento preciso de presentar ese proyecto, estar preparados y salir adelante y conseguir, pues, la mayor financiación en este caso y los mayores beneficios para nuestro territorio, porque algo hay que destacar de ayer, y era que todos los partidos políticos estábamos allí representados, daba igual Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Independientes, Izquierda Unida. Escuche, y además varias provincias, varios municipios y todos con un proyecto común, sabiendo de la dimensión del proyecto, no cada uno peleando por si me llevo un trozo de polígono, correcto, me llevo una piscina cubierta o me llevo un pabellón. Que eso es lo que la visión global. Los proyectos se revientan por las particularidades y el polinismo que hay siempre. Pues con este proyecto de futuro vamos a poner el punto y final a La Quinta Esquina. Florencio Carrera, Pablo Lago, muchas gracias por vuestras intervenciones, por vuestra participación. Y alcalde de Medina del Campo, que siga luchando por este proyecto de futuro que nos ha puesto sobre la mesa Pablo Lago, pero también que siga luchando por la ITV, que seguro que los vecinos se lo recuerdan día a día cuando se lo encuentran por la calle en la villa. Pues sí, la ITV, la residencia y otros muchos proyectos muy importantes. La residencia está avanzada, aprovecho para decirlo, por lo menos los pliegos, y otros muchos proyectos que son muy necesarios para Medina del Campo y que en breve, pues, daremos noticia de ellos. Muchísimas gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de tener un altavoz como este. No hemos hablado de política, pero será otra vez ya. Cuando usted quiera. Cuando pase el virus. Pues ponemos el broche final a La Quinta Esquina. Nosotros os emplazamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir hablando, como suele ser habitual, de Valladolid, tanto de la capital como a veces, como hoy, de la provincia. Hasta entonces.